Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Muchos lo deben saber de memoria. Josué capítulo 24, versículo 15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que hay cosas que el Dios de la Biblia, no el Dios que nos creamos nosotros en nuestra imaginación. El que no lee la Biblia todos los días termina por tener un Dios a su medida, es el Dios que él se imagina. Pero si usted se acerca a la palabra de Dios todos los días y lee la Biblia, usted va a descubrir algunas características del carácter de Dios en las cuales no creen los que no leen la Biblia todos los días. Y una de las cosas que uno descubre al leer la Biblia es que hay cosas que Dios no tolera, hay cosas que Dios no soporta, hay cosas que Dios arroja de sí. Hay gente que piensa en un Dios tan bonachón que lo incluye siempre a todo. El amor de Dios es muy amplio, pero hay muchas cosas que Dios no tolera, que Dios no aguanta, que no está dispuesta a que estén delante de su presencia. Y una de las cosas que Dios no tolera, y no tolera justamente en sus hijos, es la falta de definición clara en su vida espiritual. Cuando el Señor manda cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis, a la última de las iglesias, la iglesia de la Odisea, el Señor le hace un juicio acerca de su condición y le dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es notable, está escribiendo a una iglesia, está escribiendo a un grupo de cristianos que invoca a Jesucristo. Pero el Señor no se queda en la invocación, no se queda en lo que la iglesia está diciendo. El Señor dice: yo conozco tus obras, tus obras. No lo que tú dices, no lo que tú cantas, no lo que tú oras, sino lo que tú obras. Por lo tanto, la obra está revelando algo acerca de estos cristianos. Y es que, a pesar de que ellos van entusiasmados todos los domingos a alabar al Señor, y de que oran, y de que ofrendan, y de que participan de los cultos, el Señor ve por las obras que están viviendo en la tibieza, que no son ni fríos ni calientes. ¿Y qué significa esto de vivir en la tibieza? Que están viviendo entre la santidad y el pecado. No son ni santos del todo ni pecadores del todo. Que están viviendo entre Cristo y Satanás. No están ni de un lado ni del otro, volcados completamente. Que están entre el mundo y el reino de Dios, en una situación intermedia. Y la palabra del Señor es muy dura. El Señor les dice: ojalá fueses frío. Si fueras frío tendrías la oportunidad de reaccionar. Ojalá fueras caliente. Si fueras caliente no tendría que decirte nada. Pero estás en el lugar más peligroso, que es el lugar de la indefinición, donde no sé ni una cosa ni la otra, ni frío ni caliente, en ese lugar intermedio. Dice: justamente esto no lo tolero, no lo tolero. Puedo tratar con el que es frío para que se convierta. Puedo tratar con el que es caliente para que me sirva, pero lo que no tolero es ese que está allí en el medio, tibio, tibio. Y yo creo que el gran planteo con el que tenemos que empezar este año justamente está dado por esto, por esta temática que a veces eludimos, que lo que Dios busca de nosotros es nuestra definición. Aquellos hombres estaban en el campo de la indefinición, y porque estaban en el campo de la indefinición, el Señor dice: los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque no tolero ni la ambigüedad, no tolero la mediocridad, no tolero la falta de definición en alguien que está invocando mi nombre. Josué se había formado con Moisés.
había sido el sucesor de Moisés. Guió al pueblo durante toda la conquista. Son largos años en los cuales le hizo conquistar una parte importante de la tierra. Y él manifestó las maravillas de Dios. Desde el comienzo de la conquista, cuando se abrió el río Jordán, cuando se pararon las aguas de arriba y corrieron las de abajo, y se abrió el río Jordán y pudieron pasar, hasta cuando cayeron los muros de Jericó, el Señor mostró realmente su poder en medio de ellos. Y ellos conquistaron una tierra que ellos no habían ni plantado ni edificado, y conquistaron ciudades por las cuales no habían trabajado. Habían recibido una bendición tremenda del Señor. Cuando llega al final, Josué se enfrenta con el pueblo y le hace este planteo. Si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan a quien van a servir. Si van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, es decir, al becerro de oro que se sirvió del otro lado del río, y sufrieron por esto una gran mortandad, o si van a servir a los dioses de estos pueblos, que Dios está desarraigando justamente por esto, o si van a servir al Señor. Es decir, ¿qué es lo que ustedes eligen? Los está sacando de la indefinición. Ese pueblo era un pueblo que no se definía. Y si usted lee la continuación de la historia, va a descubrir que no se siguió definiendo y que tuvo problemas durante más de 400 años por esa falta de definición. Y prácticamente todo el Antiguo Testamento es una lucha con un pueblo que no se define, no se sabe de qué lado está. No se sabe si es un pueblo que está inclinado a los ídolos, fascinado por el mundo, influenciado por Satanás, o si es un pueblo que quiere servir a Dios y tener su bendición. Y esto pasa muchas veces con los cristianos en este tiempo, que uno no sabe si realmente están inclinados ante los ídolos o están inclinados ante el Señor. Si están fascinados por el mundo, que ceden tanto frente al mundo, o si realmente han entendido cuál es el mensaje de Cristo. Si están influenciados por Satanás o si dejan realmente que el Espíritu Santo los guíe. Es un drama en el día de hoy aún dentro de las iglesias, que no sabemos muy bien una cantidad de cristianos dónde realmente están parados. Josué los convoca a elegir. Les está diciendo, miren, ustedes tienen que elegir por sí mismos. Y cada uno tiene que elegir por sí mismo. Dice, no les sirve lo que eligieron sus antecesores. Lo que eligió Abraham es un problema de Abraham. Lo que eligió Isaac es un problema de Isaac. Lo que eligió Moisés es un problema de Moisés. Pero no es algo que les sirva a ustedes. Pero además, no tienen que pensar en lo que eligieron sus padres. Muchos de los padres de ustedes eligieron la libertad. Y salieron de Egipto eligiendo la libertad, pero no les sirve la elección que hicieron ellos. Tampoco les sirve la elección de sus líderes. Yo estoy aquí haciendo mi elección, dice Josué, pero la elección mía no significa que sea la elección de ustedes. Lo que quiere decir que Josué les dice, mire, ha llegado la hora de jugarse. Ha llegado la hora de jugarse. ¿Dónde está parado? Tome una decisión. Entre en el campo de la verdad. No se quede en esta tremenda indefinición. Tiene que dejar de ser un débil espiritual, llevado por la corriente, para ser una persona que realmente sea apta para el reino de Dios. Nosotros nos pasamos la vida eligiendo. Todos los días tenemos que elegir algo en nuestra vida. Desde nuestra infancia, cuando elegimos a nuestros amigos y elegimos nuestros juegos, hasta que van surgiendo las elecciones más importantes que aparecen en nuestra vida, cuando tenemos que elegir nuestra profesión, la vocación, el llamamiento, nuestra esposa, nuestro esposo, la educación de nuestros hijos, todo eso son elecciones. Pero hay elecciones también espirituales que se tienen que hacer permanentemente, mis hermanos, elecciones espirituales. Estamos también continuamente eligiendo en el plano espiritual. ¿Elegimos la bendición del Señor o no la elegimos? El Señor quiere bendecir nuestra vida, pero nosotros tenemos que elegir la bendición del Señor. Elegir la bendición del Señor es vivir dentro de la voluntad del Señor, como para que el Señor pueda derramar su bendición en nosotros. Elegimos los resultados de nuestro esfuerzo. Nos esforzamos, pero los resultados los elegimos nosotros. Lo elegimos de acuerdo a la conducta que tomemos. Lo elegimos de acuerdo al compromiso que asumamos delante de Dios. Elegimos el destino de nuestra familia. Lo elegimos nosotros.
No le echemos la culpa a nadie, nosotros elegimos el destino de nuestra familia. Cuando criamos a nuestros hijos en la voluntad del Señor o fuera de la voluntad del Señor, integrados al cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo, esas son elecciones que las hacemos nosotros y son elecciones de tipo espiritual y las hacemos todos los días de nuestra vida. A veces nosotros nos quedamos tranquilos con la elección que tuvimos al principio, nos convertimos al Señor, allá yo elegí por Cristo. Ahora allí fuimos salvos, pero hay una elección que hay que ir haciendo todos los días. Los discípulos fueron llamados un día por Jesús y dejaron sus redes y le siguieron. Pero no fue la única elección que tuvieron que hacer en su vida. Cuando Jesús habló y la multitud se fue, Jesús le dijo, tienen que volver a elegir. ¿Quieren irse ustedes también? Elijan, elijan. En este momento surge la impopularidad. Elijan. Allí se levantó Pedro y dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa fue una elección. Cuando Jesús estuvo frente a la cruz, los discípulos se alborotaron. Y Jesús los confrontó y les dijo, elijan. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Elija, elija. Usted puede irse para cualquier otro lado. Pero si usted me quiere seguir, tiene que hacer esto. Es decir, que no es solamente una elección cuando dejaron las redes, es que permanentemente el Señor los estaba confrontando y el Señor les estaba diciendo, elijan, elijan, ustedes tienen que elegir. Y frente a cada dificultad, frente a cada problema, cuando la multitud huye, cuando aparece el tema de la cruz, Jesús le está diciendo, bueno, el que quiere venir tiene que asumir esto. El que quiere seguir tiene que aprender esto. El Señor les está señalando que el seguimiento implica continuas elecciones en nuestra vida. Esto lo saben todos los líderes espirituales de la Biblia, porque no solamente Jesús planteaba las elecciones. Fíjese usted que Josué plantea una elección que ya la había planteado Moisés antes. Si usted retrocede al libro de Deuteronomio, Moisés le plantea al pueblo, a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos delante de vosotros, que puse delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan pues la vida para que vivan. ¿Qué le está diciendo? Mire, tienen que elegir. No puedo elegir yo por ustedes, les dice Moisés. No puedo elegir yo por ustedes, le dice Josué. No puedo elegir yo por ustedes, les dice Jesús. Tienen que elegir, cada uno tiene que elegir. ¿Por qué? Porque Josué, Moisés, Jesús, los patriarcas, los caudillos, los profetas, el Señor Jesucristo, los apóstoles, los pastores, todos, sabemos que hay algo que es la voluntad de la persona, que es inquebrantable. Es lo que la persona elige. El nivel de vida espiritual lo elige cada uno. Lo que uno va a hacer con lo que el Señor le otorga en la vida, lo elige cada uno. Y por supuesto que en la vida hay condicionantes para la elección. Yo creo que es un asunto de madurez espiritual, saber manejarse con los condicionantes que tenemos en las elecciones. Los hombres no siempre eligen bien. Este fue el gran error del padre, prácticamente del padre de la filosofía occidental. Ustedes saben que Sócrates creía que si uno le enseña a los hombres lo que realmente es la justicia, si uno se lo enseña verdaderamente, el hombre va a ser justo. Porque él decía, el hombre nunca elige lo peor sobre lo mejor. Enseñemos la justicia y el hombre va a ser justo. Enseñemos la verdad y el hombre va a ser veraz. Enseñemos la virtud y el hombre va a ser virtuoso. Y este fue su mayor error. Este fue su mayor error. Porque usted puede enseñar la justicia, usted puede enseñar la verdad, usted puede enseñar la virtud, pero el hombre muchas veces elige todo lo contrario, a pesar de que sabe lo que es lo justo, lo verdadero y lo virtuoso. Elige lo contrario. Ese es el gran error de los filósofos. Si les enseñamos esto, entonces ya lo van a elegir, porque es lo mejor. No, el hombre no elige lo mejor, el hombre tiende a elegir lo peor. La mayor parte de la vida elige lo peor, no elige lo mejor. Porque no elige con inteligencia. Y la prueba es los fracasos continuos de las democracias, ¿no es cierto?, en América Latina, permanentemente. ¿Por qué? Porque se elige permanentemente lo peor y se viva permanentemente lo peor. Y llega un momento que estamos viviendo de fracaso en fracaso. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, él dice, pido en oración. Miren, el apóstol Pablo está orando que el amor de Dios siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan elegir siempre lo mejor.
Él está orando por una iglesia. Son todos cristianos. Le han mandado una ofrenda porque se han acordado con amor de Pablo. No son paganos, ni son fríos, ni en la iglesia en Corinto. Pero por esta iglesia Pablo ora y dice, yo oro para que sepan escoger siempre lo mejor. Porque el hecho de que sean cristianos, el hecho de que tengan el Espíritu Santo, no significa que siempre van a elegir lo mejor. Aparecen en la vida condicionantes y se necesita madurez para elegir lo mejor. Saber mantener los principios por encima de los condicionantes. Pilato, cuando le trajeron a Jesús, él dijo, ningún mal hallo en él. El principio lo tenía claro. Él como juez tenía que dejar libre al inocente. Y él no tenía ninguna prueba. Y él dice, no tengo prueba, no hallo ningún mal en él. Lo que quiere decir que si él hubiera sido fiel a sus principios, él tenía que absolverlo a Jesús. Pero recibió presiones. Le dijeron, si haces esto no eres amigo del César. Entonces él tuvo que elegir entre sus principios y sus aspiraciones. Los principios me dicen que yo lo tengo que liberar, pero mis aspiraciones son ser amigo del César para ascender en esta carrera, para no quedarme acá. Y tuvo que elegir entre estas dos cosas, entre los principios que tengo y las aspiraciones que tengo. Y cuando eligió, dice, bueno, voy a buscar una salida que no me vulnere. Le voy a hacer elegir al pueblo, que el pueblo elija por mí. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Decidan ustedes. Él creyó que así no se iban a vulnerar ni sus principios ni sus aspiraciones. Iba a elegir al pueblo. Pase lo que pase, los principios de él quedaban libres, elegía al pueblo, no elegía a él. Las aspiraciones de él delante del César había dicho, bueno, el pueblo eligió. La gente elige a Barrabás. Y bueno, ¿y qué hago con Jesús que se dice el Cristo? Crucifícalo, crucifícalo. Y tuvo que tomar la decisión, condicionada, porque no supo mantener los principios. Perdió las dos cosas. Perdió sus principios y perdió sus aspiraciones. La vida de Pilato se terminó ese día y no pudo ascender nunca más en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque muchas veces las presiones que recibimos en nuestro hogar, en la sociedad, en el mundo, las presiones pueden más que los principios, pueden más que el razonamiento y se hacen malas elecciones. Se le hizo un test a unos adolescentes. En el test, el profesor presentaba delante de 10 adolescentes, presentaba 3 rayas, a ver si las tenemos. Presentaba 3 rayas, A, B y C. Les preguntaba, ¿cuál es la línea más corta? ¿Cuál es la línea más corta según usted? Usted la está viendo de frente. ¿Le cabe duda de cuál es la más corta de las 3? Es la C, ¿no es cierto? Es la C. Él tenía 10 chicos. A 9 los había adoctrinado. Y les había dicho, cuando yo haga esta pregunta, ustedes digan que la más corta es la A. Preguntaba el profesor, ¿cuál es la más corta? Y todos decían, la A. Y quedaba uno, que era el objeto de estudio. Y decía, ¿y usted? La A. El 80% de los adolescentes contestaba que la A era más corta porque los otros 9 habían dicho la A. ¿Se da cuenta usted? Esta es la influencia del otro. Contra mi razón, contra lo que yo analizo, contra todo esto, el 80% negaba su propia razón. ¿Por qué? Porque le falta madurez. Le falta madurez. Le falta la madurez de decir, la verdad está por encima de las presiones que yo tengo. Le falta madurez. Entonces modifico y hasta veo las cosas diferentes porque los demás me plantean diferente. El que escribe la carta a los hebreos, el autor de la carta a los hebreos dice, la comida sólida es para los adultos,
para los que ya saben juzgar, para los que están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Está diciendo que la madurez, la adultez, está justamente dada por eso, que cuando uno es niño no sabe diferenciar. Y por eso yo creo que el primer planteo de este año es, mis hermanos, hay que asumir alguna identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Identidad. El primer paso es tomar una identidad espiritual. Asumir una identidad espiritual, tomar un compromiso verdadero con mi identidad espiritual. Y yo creo que en este momento del camino de la historia hay que confrontar a todos los que tienen el título de cristianos a que definan su identidad espiritual. Definan su identidad espiritual. Es un momento de definición para adentro, la definición de la identidad espiritual. En el Antiguo Testamento hay una historia de amor. Tiene 4 capítulos, es el libro de Ruth, es una historia de amor maravillosa, maravillosa. Ruth era una mujer moabita, tenía una identidad. Había nacido en un pueblo corrompido, tan corrupto que en el origen de este pueblo había un incesto. Ese pueblo había nacido de la unión de Lot con una de sus hijas, cuando lo emborrachaban para acostarse con su padre. Así nació este pueblo al que ella pertenecía. Ustedes pueden imaginarse que teniendo este origen pagano lo que fue este pueblo, y esa era su identidad espiritual. A su pueblo inmigraron una familia que no pertenecía a los moabitas, una familia que pertenecía al pueblo de Dios, y ella se casó con uno de los hijos de esta familia. Por lo tanto, ella tenía una identidad familiar. Y es fácil tomar una identidad familiar, ¿no? Lo que cree mi esposo, lo que cree mi padre, lo que cree mi familia, allí estoy yo. Pero un día se murió el marido. Y el día que se murió el marido quedó nuevamente en libertad. En la primera etapa de su vida había aceptado la elección de su padre, era moabita. En la segunda etapa de su vida había aceptado la elección de su marido. Pero llega ahora y tiene que elegir ella. Y su suegra se va con ella hasta su tierra porque quiere regresar, y cuando llega un momento en el camino se detiene y le dice, bueno, elige. Puedes volverte a tu pueblo, puedes volverte a la casa de tu padre. Y te aconsejo que hagas eso. Y esa pregunta es la que define a la persona. Ella está parada en el campo del medio. Acá está el futuro, el pueblo de Dios. Y acá está el paganismo, pero no puede quedarse allí, tiene que definirse, tiene que saber quién es, quién soy yo. ¿Yo soy una moabita o pertenezco al pueblo de Dios? ¿Quién soy? Alguien que está allí con ella, una cuñada de ella, elige irse y se va. Y ella le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa es una elección. Bueno, yo voy a ir para allá. Voy a ir para allá. Pero esto significa que cuando yo llegue, me voy a identificar con un pueblo, voy a dejar una identidad. Ya no voy a dejar la identidad moabita, no voy a traer los ídolos moabitas, no voy a levantar las costumbres moabitas, no voy a traer las tradiciones moabitas. Yo soy ahora otro pueblo. Ahora significa que las leyes de este pueblo que yo elijo son mis leyes. Que las costumbres de este pueblo son mis costumbres, que los triunfos de este pueblo son mis triunfos y los dolores de este pueblo son mis dolores. Me identifico. Esto es más que tener una religión de los domingos, ¿no es cierto? Es mantener una línea de conducta permanente. Yo ahora me identifico con un pueblo. Es mucho más que cantar coros. Es mucho más que ocupar un banco. Es una identidad, es una decisión espiritual. Y esta identidad después la tiene que mantener todos los días tiene que elegir esta identidad. Todos los días tiene que elegir esta identidad. Allí está el hombre que tiene que elegir su identidad habiéndola tenido. Daniel fue formado por padres que le dieron identidad, le dieron una identidad. Y Dios lo puso en un lugar de coyuntura, de problemas, en medio de Babilonia, en el palacio real, cerca del emperador. Y allí llega el momento en que él tiene que hacer su elección, tiene que definir su vida, tiene que definirla. Y usted sabe que cuando usted llega ahí y está en un lugar de privilegio, inmediatamente empieza a decir,
y son formas de ver las cosas, tal vez el otro la puede ver diferente, es un detalle esto, pero él llegó allí, le sirvieron la comida y dijo, yo de esta comida no como, no como. Esto es definición, esto es definición. Él no puso las excusas, ¿no es cierto? Ceder un poco, ceder un poco. Esto es fortaleza espiritual. El que cede, aunque sea un poco, es porque es un débil en la fe. Ahí está la debilidad espiritual. El débil en la fe, es el que cede. A lo mejor él tenía muchas excusas para poner, bueno, al principio no se puede chocar acá con el rey que nos ha traído esta comida, lo van a tener como un desprecio. Él no pensó en ninguna de estas cosas. Él toma una decisión. Y la decisión es una decisión de santidad de vida. Y yo, mis hermanos, creo que estas son dos cosas que van unidas en nuestra vida espiritual. En primer lugar, la identidad. La identidad no me la da que yo pertenezca a una iglesia, sea bautizado. La identidad me la da mi compromiso con los principios de Dios. Y yo creo que la primera demanda de este año tiene que ser identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el compromiso que tengo con los principios de Dios? ¿Cuáles son las presiones a las que yo me voy a negar para ser un cristiano como debe ser un cristiano en esta sociedad? ¿Hasta cuándo voy a estar claudicando? ¿No llegará el momento en que tengo que dejar de claudicar y comprometerme con lo que debo comprometerme? Elías le pidió una definición a su pueblo. Era el pueblo elegido de Dios. Y a ese pueblo elegido de Dios, Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Mi hermano, esta es una definición interna de corazón. Es el llamado a la santidad. Dios nos pide definición, y la forma de manifestar la definición es nuestra absoluta separación del mal. Esto es lo que llamamos santidad, la separación del mal. Y este es el compromiso que tenemos este año. Estamos iniciando un año nuevo y seguramente en este año vamos a edificar o a destruir muchas cosas en nuestra vida espiritual. Vamos a estar en consonancia con la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Y eso va a ser lo que nosotros mismos definamos en nuestra vida. Va a ser nuestra definición. Y por eso creo que este primer domingo del año es el momento de decir, como se le fue dicho a Ruth, bueno, ¿para qué lado va a caminar mi vida? ¿Va a caminar para acá o va a caminar para allá? ¿Voy a buscar el compromiso y la gloria de Dios o voy a buscar cualquier otra cosa? ¿Prefiero quedarme en el campo de la indefinición o voy a definirme? Cuando la televisión en estos días, en el desastre que hubo, meten la cámara y aparece un señor y dice, dice a mi hijo, gracias a Dios lo encontré vivo, porque yo soy creyente en Cristo y mi hijo, y a mí me quedan un montón de preguntas. Viejo, si sos creyente en Cristo, ¿qué hace tu hijo ahí? ¿Qué hace tu hijo ahí? ¿Qué hace tu hijo ahí? Estas son las indefiniciones de este tiempo. Estas son las indefiniciones. El que yo que daba gloria a Dios, lo único que hizo fue embarrar el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Este es el problema. Este es el problema. Que hay una mezcla y Dios es un Dios que no tolera las indefiniciones. No tolera las indefiniciones. Dios pide definición. Y yo creo que este año y en los primeros días de este año tenemos que tomar nuestra definición. ¿De qué lado yo estoy parado? ¿De qué lado? Y es una definición que hay que tomarla. Si me atrae el mundo, es preferible que vaya al mundo, mis hermanos. Es preferible que me vaya al mundo. Porque voy a deshonrar el nombre de Dios. Voy a deshonrar el nombre de Dios. Y si es del Señor, es justo que queme toda la idolatría. Que destroce toda la idolatría. Que busque todos los ídolos que están allí alrededor. Y haga una gran pira y los queme de una vez por todas para no seguir perdiendo el tiempo. Escogeos hoy a quien sirváis. Pueden servir a los ídolos, a los de sus padres, a los de esta tierra, hay un montón.
o pueden seguir al Señor. Y Josué salva a su familia. Dice, yo y mi casa ya nos hemos definido. Estamos de este lado. De este lado. Lo que estaba diciendo Josué era, los que están de este lado vengan. Y los otros sincérense. Sincérense. Si son paganos, sean paganos. Sean paganos. Si quieren servir a ese Dios, sirvan a ese Dios. Qué mejor que empezar el año con una definición espiritual en nuestra vida. Definiendo claramente nuestra identidad cristiana delante del Señor. Señor, al terminar, lo hacemos agradecidos a ti por el Señor Jesucristo, Salvador eterno, que se entregó a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo y para que vivamos el compromiso de la santidad en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que esta semana podamos meditar en tu palabra y tomar definiciones, tomar decisiones en nuestra vida. No quedarnos en el campo eterno de la indefinición, en esa tibieza que tú vomitas de tu boca, para entender cuál es nuestro compromiso, para entender cuál es el camino en el que tenemos que vivir, para vivir realmente bajo la autoridad del nombre que confesamos, el nombre de Jesucristo. Señor, te damos las gracias porque hemos sido convocados al reino de Dios. Hemos aceptado el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Hemos aceptado que Él es Señor de todo. Hemos aceptado que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y hemos abierto nuestro corazón para que tú lo habites. Ahora, Señor, permite que en el templo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra voluntad, reine la santidad del Espíritu, la voluntad de tu Hijo, para que elijamos siempre lo mejor. Y en este año, Señor, que comenzamos, en este año que vamos a tener que transitar seguramente duramente, en confrontación a tantas cosas negativas, malas, perniciosas, corruptas que hay a nuestro alrededor, te rogamos que cada uno de nosotros tenga una absoluta definición en su vida, que tomemos realmente en serio la palabra tuya, que la hagamos bajar a nuestro corazón y que dejemos que en nuestra vida haya realmente una apertura a que tu Espíritu pueda vivir en plenitud en nosotros y a que Cristo sea revelado en nuestra vida. Bendícenos, Señor, para que sea así. Queremos, Señor, terminar este culto alabando tu nombre, alabando el nombre del Señor Jesucristo, el único Salvador, dándote gracias porque en tu soberanía y voluntad nos has permitido comenzar este nuevo año. Ayúdanos, Señor, a transitarlo tomado de tu mano, sin claudicar frente a las tentaciones del mundo, viviendo en integridad ante tu presencia, para que cuando tú mires nuestro obrar, puedas realmente bendecir nuestra vida, porque estamos haciendo las cosas bien. Señor, bendícenos ahora al despedirnos, y que la paz tuya continúe en nuestros corazones. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.